Ya, entonces comenzamos al tiro. Voy a acercar esto para escribir. Ya. Ya comencemos. Ya, la pregunta 1 de la oyentía me está diciendo que para cada caso, los dos casos A y B, debe identificar la población, la muestra, el parámetro poblacional de interés y la clasificación de las variables de interés. De la variable de interés. Ya. Entonces, el primer caso, el A, me está diciendo: se está interesando en saber el nivel de aprobación de gestión presidencial. Para esto se confecciona una encuesta que se realizará a 570 personas. Ya, y que contiene la siguiente pregunta. En una escala de 1 al 10, en la cual 1 significa completa desaprobación y 10 completa aprobación, ¿qué nota le pondrá usted a la gestión de la presidenta de la República? Ya. Entonces, población. Acá. Ya, la población para el A. En este caso serían todos los chilenos, ¿o no? Porque estamos hablando, vamos a tomar un grupito, que en este caso son 570 personas, de los chilenos. Entonces, toda la población va a ser los chilenos. Entonces, todos los chilenos. ¿Ya? Y entonces la muestra, en este caso, como dijimos, va a ser un grupo chico de la población, que en este caso son 570 personas. Entonces, muestra. Ya, eso dice personas, ya. Y ya, ahora queremos saber el parámetro poblacional de interés. Ya, entonces recordemos que el parámetro es una característica que se puede sacar de la muestra que representa la población, ¿sí? Entonces, eso es decir, si yo te estoy haciendo esta encuesta, donde estoy preguntando desaprobación y aprobación del presidente, un parámetro puede ser qué porcentaje aprueba o qué porcentaje de votos hay sobre 7, por ejemplo. Sí, al final eso es como una característica que representa lo que está diciendo el estudio, ¿ya? Entonces, un ejemplo para parámetro. Ya. Parámetro poblacional del interés puede ser promedio de aprobación. Voy a escribir algunos para que los tengan, porque en este caso puede ser como cualquier característica que represente lo que está diciendo el estudio, ¿sí? Entonces puede ser promedio de aprobación. O también puede ser, como lo que dije, el porcentaje sobre 7 de aprobación. Y eso. O sea, puede ser otros ejemplos también, pero hay algunos. Ya. Y lo último, me estaban pidiendo que diga cuál es la variable de interés. Entonces, variable. Ya, variable. En este caso, va a ser cualitativa ordinal. ¿Sí? Cualitativa, porque me están diciendo, porque no es un número, la variable no es numérica, ¿sí? Aunque tenga una escala de 1 al 10, estos números representan otra cosa, representan desaprobación y aprobación, ¿ya? Entonces no es como que sea, no sé, como números exactos, discretos, no. Entonces va a ser cualitativa, porque representan desaprobación y aprobación, y va a ser ordinal porque estamos hablando de un orden, ¿sí? Porque yo tengo que el 1 representa completa desaprobación y el 10 completa aprobación. Entonces hay como un orden. Por ejemplo, si tengo el 1 hasta el 10, entonces voy a tener aquí desaprobación y aprobación. Entonces aquí, entre medio, hay una escala.
¿sí? Es un orden, como que va subiendo hacia aprobación. Y por eso va a ser ordinal, ¿ya? Entonces voy a borrar eso. Ya. Entonces va a ser cualitativa. Ordinal. ¿Se entendió por qué es ordinal y por qué es cualitativa? Bueno, no veo el chat, pero si están escribiendo, el Agustín puede responder. Ya, entonces esa sería el A. Vamos al B. Ya, entonces el B me dice, un estudio realizado por... ya el chat no aparece, pero bueno. Ya, un estudio realizado por la consultora Visión Humana y Parque del Recuerdo a nivel nacional determinó que un 75% de los chilenos le teme al deceso de un hijo o de un hermano, como el principal miedo cuando se refiere a la muerte. Esta cifra se extrapola cuando se pregunta sobre la propia muerte, la cual alcanza un nivel de preocupación más baja. Ya, el estudio, basado en 481 personas, encuestas telefónicas en hogares con hombres y mujeres entre 18 y 80 años, residentes en las principales ciudades del país, tienen como meta orientar a las familias y a través de ellas a la sociedad sobre el tema de la muerte y que este tema pueda ser conversado abiertamente. Ya, entonces como que hay mucha información. Ya, entonces vamos con la primera, población. La población en este caso es algo un poquito más específico que los chilenos, ¿sí? En este caso va a ser todos los chilenos entre 18 y 80 años. ¿Ya? Ya. Entonces voy a poner población. Chilenos entre 18 y 80 años. Ya. Ya, entonces la muestra, ¿qué va a ser? Aquí también es algo más específico porque es un subgrupo de la población. En este caso, si leemos lo que me dijeron, tengo una muestra, tengo la encuesta, fue a 481 encuestas, y era para los hombres y mujeres entre este rango de edades y son residentes de estas principales ciudades. Entonces, esa es la muestra. Va a ser entonces, voy a poner muestra, ya va a ser 481 personas entre, si en realidad no entienden mi letra, me pueden decir y escribo de nuevo. 18 y 80 años que viven en ciudades principales. Ya, eso. Entonces, como se dan cuenta, la población es algo más amplio que la muestra y eso, ¿ya? Entonces, sigamos. Tenemos entonces ahora el parámetro. En este caso, en el B, ya me dieron un parámetro, ¿sí? Un parámetro sería el porcentaje de los chilenos que temen al deceso de un hijo o un hermano, ¿sí? Porque recordemos que el parámetro es una característica que podemos sacar del estudio, ¿sí? Entonces, en este caso, ese sería un parámetro. Entonces, parámetro va a ser porcentaje de chilenos que temen
al deceso de un hijo o hermano. Y ya. Entonces es un parámetro. Y ahora la variable. La variable en este caso va a ser cuantitativa continua. ¿Sí? Porque si nos damos cuenta, el parámetro es un porcentaje, ¿ya? Es el parámetro de interés de la población, es un porcentaje. Entonces, la variable que voy a sacar es un porcentaje. Y el porcentaje sabemos que es continuo porque, digamos que saqué otra cosa del estudio y me llegué a un porcentaje, por ejemplo, 62.987, algo así. Entonces, claramente eso es el continuo, no es discreto, ¿sí? Y es cuantitativo porque es numérico. Entonces, variable va a ser cuantitativo, continuo. ¿Ya? ¿Hay preguntas? No sé por qué aprieto el chat y no me sale, pero bueno. ¿Hay preguntas? ¿Quieren que suba la A para que vean algo o no? ¿O se entendió todo? Y entonces vamos a ir a la 2. Ya, entonces, la 2 me está, dice, considera el censo abreviado de 2017 realizado el pasado 19 de abril. En este censo, una de las preguntas de la categoría para todas las personas es, ¿cuántos años cumplidos tiene? Ya, entonces la me dice, indique qué tipo de variable es asociada a esta pregunta y ya, entonces, ¿qué variable estamos hablando acá? Me están hablando de los años, ¿verdad? Entonces, los años sabemos que no es continua. Primero es un número, los años son números, entonces va a ser cuantitativa y los años en general no se consideran como 21.2 o algo así, ¿verdad? Estamos hablando como de años. Entonces, en este caso va a ser discreta. Sí, entonces A, ya, va a ser cuantitativa, discreta. Ya. Y ahora me están pidiendo el parámetro poblacional. Y entonces el parámetro sabemos que es como la característica, ¿verdad? Entonces puede ser, en este caso, el promedio de los años de toda la gente en el censo, o puede ser el máximo, o sea, quién tiene la mayor edad, o quién tiene la mínima. Eh, eso, esos como son parámetros. 2B. Puede ser el promedio de las edades, o también puede ser quién tiene el máximo, o quién tiene el mínimo, o también puede ser la mediana, bueno, el promedio, o no, la mediana sí, no, diferente. Y eso, ¿se entiende? El parámetro final es una característica que puedo sacar del estudio, en este caso del censo. Como que es lo que puedo decir de los datos que tengo. ¿Hay preguntas?
Esta era cortita. Ya. Entonces sigamos con la 3. ¿Se puede ver? Sí, se ve bien. Ahí, acá. Ya. Entonces la 3 me dice, supongo que usted desea hacer un estudio de la UC sobre el hábito de fumar. Ya, de los tipos de muestreos vistos en clase, indique cuál utilizaría usted para asegurar un estudio de buena calidad y la razón de su elección. Ya, este yo creo que lo voy a decir como hablando un poco. Y de hecho, primero me gustaría como preguntarles a ustedes qué usarían ustedes, qué tipo de muestreo. No sé si se acuerdan cuáles son. ¿Quieren que les dé como les diga rápidamente cuáles son? Oigan, ustedes no están hablando mucho por la lluvia, tienen frío. Alguien te dijo que sí, porfa, que dieras como un resumen. Ah, ya. Es que en serio, el chat ni siquiera sale como que están hablando. No sé, Sí, ya. sí, es poquito. Sí, pero hablen, chiquillos. Ayuda harto cuando nos ayudan. Ya. Ya, entonces tenemos, son 4, ¿verdad? Son 4 muestreos. Tenemos el que es random simple. Sí, random simple es cuando tomas un grupo aleatorio, o sea, random, eso. Ya. Después tenemos el muestreo sistemático. Sistemático porque hay como un tipo de patrón y sigues. Estratificado cuando tomas subconjuntos, ¿sí? Y después tenemos el inconveniente que eh, en general ese no es tan representativo, ¿sí? Porque conviene, es conveniente, ¿sí? Ya, entonces en este caso yo quiero saber sobre el hábito de fumar en la UC. Entonces ustedes, ¿cuál usarían? Como para que sea un estudio de calidad, que sea representativo. Eh, Eso, como que usarían sistemático, conveniente, random simple. Agustín, tú dime si dicen algo porque Ya. en serio no me va a salir. Sí, no dicen nada, pero tengo la fe de que están escribiendo en este momento. Si no, igual puedo empezar yo, como para que empecemos la discusión. Ya, yo quizás diría, si es que tuviera que hacer este estudio, haría un muestreo estratificado, quizás como sacando, dividiendo como por carreras del UC, ¿sí? Ujú. Entonces de cada carrera sacaría un poquito de personas y así quizás tendría una muestra más representativa. Porque quizás la gente, no sé, de comercial no fuma lo mismo que la gente de, no sé, de física. Entonces quizás eso me Exacto. ayudaría a tener que sea más de mejor calidad mi estudio. No sé si alguien más tiene otra idea. Ya, Marcelo dijo eso mismo. Ya, ya. Ya pensaron lo mismo. Pucha, creo que di como la idea que todos pensaban. Si alguien tiene otra idea, sí, en verdad acá no hay nada correcto ni incorrecto. Sí. O sea, por ejemplo, si tenemos el muestreo sistemático, por ejemplo, puedo hacer, por ejemplo, me puedo parar al frente en la entrada de la universidad y decir ya, voy a tomar una persona aleatoria y después cada 10 personas voy a sacarlos de la fila para entrar y a ellos les voy a hacer la encuesta, por ejemplo. Entonces Ay, ahí como que ibas a decir algo. no, sí, eso, que también podría, por ejemplo, también pensé podría ser como con el número de alumnos. O sea, las personas cuyo número de alumnos termine en 5. Ahí le preguntamos a todos y así tenemos un grupo más chico de todos que son. Sí. No sé si alguien tiene otra Eh, idea, por favor, chicos, sería divertido que conversáramos.
En general, el muestreo conveniente, como dijo la Nati, no es tan representativo porque, no sé, vos, por ejemplo, si es que yo hago una encuesta sobre el hábito de fumar y hago, no sé, a la gente que la quiera responder, quizá la gente que es muy fumadora, ya, yo quiero responder a esta encuesta porque, no sé, quizás así no hacen el campus libre de humo, por ejemplo. Entonces ahí habría como quizá un incentivo para que cierto tipo de gente respondiera a esa encuesta, entonces quizá no sería tan representativo. Pero, por ejemplo, si yo hago un muestreo conveniente, que sería, no sé, po, ir a las salas de clases de ciertas cosas y preguntar ahí, porque me conviene, porque puedo ir y en un día voy a tantas clases y estoy listo, quizá ahí sí podría ser más representativo, porque si es que las clases que yo elijo, las elijo de una buena forma, quizá ahí podría ser más representativo, pero también conveniente. ¿Sí? Marcelo Sobarzo, perdón, dice, bajo parámetros de edad de los estudiantes, también, para hacer un muestreo estratificado, eso estaría también bueno. Y quizá los más jóvenes fuman menos, quizá los adultos fuman más, entonces así nos podemos dar como una mejor distribución, que fuera más representativa. Súper. Ujú. Ya, ¿alguien más, chicos, de alguna idea? Por favor. Bueno, y después queda el último que no hemos hablado, que sería el random simple. Pero ese tiene como una cosita pequeña de que eh, para que nos sirva, tenemos que asegurarnos de que toda la población sea como homogénea. Por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, toda la universidad, todo el campus, y comienzo a elegir un grupo así de personas random, tengo que asegurarme de que sea como homogéneo. O sea, es decir, que si justo tomo todas las gentes que fuman, como que no sería muy representativo. Entonces, por eso tenemos que, en este caso, random simple, asegurarnos de que sea como homogéneo al final. ¿Sí? En general eso se asegura tomando como un grupo suficientemente grande. ¿Sí? Si es que tomo un grupo muy grande de la población, en general voy a sacar gente como de todas partes, de todas las edades, de todas las carreras, cosas así. Ujú. Pero entonces hay que tener cuidado si es que tomo poquito, porque a veces uno puede entrar como en problemas. Preguntan entonces, no hay respuesta correcta, depende de la justificación. Sí, exacto, eso. Mm. Las cuatro podrían ser correctas dependiendo de cómo uno justificara. Y en general esto pasa como en la vida real, o sea, si es que yo tengo que hacer un estudio sobre el hábito de fumar, yo tengo que elegir cuál es y por las razones que... Ujú. También tienes que asegurarte como cuál es tu meta, como qué es lo que quieres estudiar. Porque, por ejemplo, si yo quiero ver el hábito de fumar como en las carreras o en las facultades, ahí me sirve hacer el estratificado. Y por eso, como que igual, como que influye un poco qué es lo que quieres estudiar. ¿Sí? Mm, Eso, pero si en esta pregunta como que depende que digan ustedes como la razón. Ya. La pregunta 4. Ya. Ya. Sea la variable x el número de hijos de un conjunto de familias, cuya distribución de frecuencias es la que se muestra parcialmente en la siguiente tabla. Suponga además que se sabe que el 35% de las familias tiene un hijo y que el 10% tiene 4 hijos. Ya. Entonces nos está diciendo que el n sub i es la frecuencia absoluta, el n mayúscula i sub i es la frecuencia absoluta acumulada, f sub i es la frecuencia relativa y f mayúscula sub i es la frecuencia relativa acumulada. Ya, entonces debo completar la tabla. Voy a hacer zoom. Ya. Ya, entonces comencemos con el hecho de que sabemos que 35% de las familias tienen un hijo y que el 10 tiene 4 hijos. Ya, entonces, yo sé que el n, uy, no sé, ahí, el n sub 1, porque estamos hablando de un hijo, va a ser igual al 30, voy a poner 35 sobre 100, porque es el porcentaje, y voy a poner de 20. ¿Por qué pongo 20? Porque en la tabla aquí
cuando estoy hablando de acumulado, el último número es 20. Eso quiere decir de que el total de toda la muestra es 20. Es decir, tengo 20 familias a las que le estoy haciendo este estudio o esta encuesta. Entonces, el total es 20. Y ahora quiero saber cuánto es 35% de 20. Ya. Entonces, en este caso, voy a poner, calculo esto y me da 7. ¿Ya? Es decir, el total de... hay 7 familias que tienen un hijo. Y lo voy a poner aquí en la tabla. Ya, y ahora voy a hacerlo con el número n sub... Tiene 4 hijos. Sí. Ya, tiene 4 hijos, voy a hablar del n sub 4. Y tiene 10%, entonces 10 sobre 100 de los 20. Y esto es igual a 2. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando estoy hablando de cuando una familia tiene 4 hijos, voy a poner aquí 2. ¿Ya? Eso. Ya, entonces vamos a seguir rellenando. Bueno, como yo sé que acumulada funciona de esta forma, es decir, tomo este número, lo sumo con lo que está aquí, y esto me va a dar lo que está acá. En este caso va a ser 2 más 7 me da 9. Entonces yo sé que aquí me va a dar 9. Y además sabemos que el número que está aquí, el 2, va a ser lo mismo que está acá. ¿Ya? Entonces tengo 2 y 2. Ya. Entonces vamos a sumar ahora 6 con el 9 con el 6 y me da 15. ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué hacemos? Yo sé que la suma de... Espera un momentito. Ya, esperen. Entonces, este de acá lo puedo... Yo sé que es, ¿verdad? Porque si yo tomo este número y lo sumo con el 15, me tiene que dar 16. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un 1. Porque yo sé que el 15 más lo que está en círculo del n sub 3 me tiene que dar 16. Entonces va a ser un 1. Luego, yo sé que si yo sumo todos estos que están en el n sub i, me tienen que dar 20. Entonces, si yo sumo 2 más 7 me da 9, 9 más 6, 15. La cosa es que al final voy a dar cuenta de que el número que falta en el n sub 5 va a ser un 2, para que me dé un 20. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yo sé que la suma del n sub i tiene que ser igual al total, que en este caso yo sé que va a ser 20. Entonces, como yo ya sabía todos los números menos el n sub 5, entonces puedo resolver de que va a ser el 2, el que falta. Ya. Y luego 16 más 2, yo sé que es 18. ¿Y tiene sentido esto? Sí, porque el 18 después, el 18 más 2 me da 20. Entonces ahí ya tengo toda la tabla llena. Ahora me faltan las frecuencias. La frecuencia relativa es cuando tomo el n sub i y lo divido por el total. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el n sub 1 y lo divido en 20, es lo mismo que decir 2 sobre 20, que es lo mismo que 1 sobre 10, que es 0.1. ¿Sí? Entonces voy a tomar 0.1, ahí. Ya. Luego tengo el 7. Bueno, en realidad lo podemos dejar como fracción. O sea, no tienen por qué ponerlo como decimal. Entonces, si yo tengo ahora 7 sobre 20, ahora pongo el 6 sobre 20, 1 sobre 20, 2 sobre 20 y de nuevo 2 sobre 20. Y si yo fuera a sumar todas estas fracciones, me tienen que dar 1, es decir, 20 sobre 20. Y eso pasa, tengo 2, sí, me va a dar 20 sobre 20. ¿Ya? Así saben cuando todo está bien.
Ya, y la acumulada es al final tomar el n mayúscula sub i y ponerlo sobre 20 también. Sobre el, o sea, sería como sumar y al final también tienes que llegar al 20 sobre 20. Sí, o sea, mira, miren, voy a tomar el 2 sobre 20. El 9 sobre 20. Voy a tomar el 15 sobre 20, 16. Y si lo piensan, igual es como acumulando, igual estoy como sumando, porque al final es lo mismo lo que hice antes, pero ahora como ya tengo los valores, no tengo que sumarlos, simplemente los pongo en la fracción. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Tengo 18 sobre 20 y ahora 20 sobre 20, que es igual a 1. Entonces estamos bien. Y eso. ¿Se entendió cómo lo rellené? Ya, entonces tenemos eso. Y ya, entonces a partir de los resultados obtenidos en la parte A, hagamos un gráfico que considere allá. Y entonces en este caso, como yo tengo esta tabla de frecuencias y la cantidad de hijos que tengo, en realidad lo que o sea, veamos que la variable, que sabemos que es X, que es la cantidad de hijos en un conjunto de familia, nos damos cuenta que es discreta. Primero, la variable es discreta porque estamos hablando de 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, no tengo 3 hijos y medio, como que eso no existe. Entonces, en este caso lo que me sirve sería, por ejemplo, el gráfico de barras. ¿Sí? Entonces voy a compartir. Esto. Y entonces aquí puse en la primera columna el número de hijos, y después la cantidad de familias que tienen estos hijos. Es lo mismo que tengo en la tabla, ¿ya? Y en realidad, ya entonces tengo esto, ya lo grafiqué, y tengo ahora, si ven el gráfico, barras, tengo primero abajo en el eje X la cantidad de niños, el 0, el 1, el 2, 3, 4, hasta 5, y las barras en el eje Y me están diciendo como la cantidad de familias que tienen esos hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las familias que tienen, la cantidad de familias que tienen 0 hijos va a ser 2. La cantidad de familias que tienen un hijo es 7. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces en este caso yo dije, ya voy a usar de barras porque va a representar lo que yo quiero de una forma más bonita, ¿sí? O sea, se va a ver de mejor manera y se va a ver lo que el estudio quiere representar. Eso. Entonces es porque la variable era discreta y dije, ya, entonces tengo como categorías, entonces voy a usar barra. ¿Hay preguntas sobre la tabla o sobre el gráfico? Dicen que se entendió. Ya, acá. Ya, entonces vamos a la pregunta. Ya, entonces esta. Y observemos la gráfica donde se comparan los sueldos que reciben los profesionales de cierta área según sexo en trabajos similares. Nati, no se cambió. Uy, ya. Ahí sí. Sí, ahí sí. Y entonces tengo este gráfico y me está diciendo que está comparando los sueldos promedios entre mujeres y hombres. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿el gráfico describe los datos de forma imparcial, o sea, de forma objetiva? Y si no es así, hagamos un gráfico que sí lo haga. Ya. Entonces, si nos damos cuenta en este gráfico, como a la vista me está diciendo de que las mujeres ganan menos que los hombres, y hasta diría que como que más de la mitad de lo que ganan, o sea, más del doble de lo que ganan las mujeres, ¿verdad? Entonces como que, ya, entonces vamos si esto de verdad es como objetivo.
Ya, entonces, si se analiza ambas, entonces, las mujeres, digamos que están ganando en mujeres, digamos que están ganando como 550 pesos. Y los hombres sabemos que es 700. $700,000. Ya. Entonces, si tomamos esto y ahora hagamos la diferencia entre esos sueldos. Entonces, la diferencia yo sé que va a ser igual a 150,000. ¿Ya? Uy, me falta un cero. Ahí. La diferencia que existe entre el sueldo de los hombres y las mujeres. ¿Y ahora qué porcentaje de eso respecto a las mujeres es 1.500, o sea, 150,000? Veamos cuánto es eso. Entonces, si tomo la diferencia y lo pongo sobre el sueldo de las mujeres, por 100, porque quiero ver porcentaje con respecto al sueldo de las mujeres, esto va a ser igual o aproximado a 25%. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir eso? Espera. Ya, aproximado. Ya, entonces la diferencia es un cuarto de la mujer, es decir, esto que está acá vale a un cuarto de lo que es el sueldo de la mujer. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, eso como que no calza a la vista, porque esto yo diría que sería más del 55%, más del 50% a la vista, pero en realidad nos damos cuenta que debería ser un 25%. Entonces, este gráfico no me está mostrando de verdad los datos en sí de una forma imparcial. ¿Ya? ¿Se entendió esa como explicación? De que en realidad el gráfico no me está mostrando lo que están representando los datos en realidad. Porque aquí se ve como que hay mucha diferencia, pero en realidad hay 25%. Eso. ¿Y por qué pasa esto? Es porque el gráfico está comenzando desde esta cantidad de 500,000. ¿Sí? Porque si comienza desde ahí, desde 500,000, esto pasa, que se ve como una diferencia mucho más grande. Entonces, si fuéramos a hacer un gráfico, primero usaría de barra, porque, o sea, yo usaría de barra, también hay otros que pueden usar, pero en este caso tengo la categoría mujeres-hombres y la variable es cuantitativa discreta, ¿sí? Porque es literalmente como cosas como numéricas y un valor así bien exacto en este caso. Ya les voy a mostrar el gráfico. ¿Pero se entendió la explicación que hice? Porque al final cuando decimos ese porcentaje no calza como a la vista lo que está pasando ahí. Ya, entonces aquí puse mujer y hombre y el sueldo promedio. Ya, entonces aquí podemos ver que claramente sí está aquí lo que vimos antes del 25%, ¿sí? La diferencia es mucho más chica y representa claramente lo que está pasando, lo que quería mostrar antes el otro gráfico, ¿sí? Entonces tengo aquí el sueldo promedio, tengo que mujeres ganan menos que los hombres, pero no tanto como decía el gráfico anterior, ¿verdad? O sea, técnicamente sí dice lo mismo, pero se ve de otra forma. Este gráfico representa de forma objetiva los datos que ese estudio obtuvo. Eso. Entonces, igual como moraleja de esto es que no crean siempre todos los gráficos que les den, porque ellos pueden esconder y manipular fácilmente la forma que los representan. ¿Sí? Eso. Ya.
Entonces, si no hay otras preguntas, voy a seguir con las 6. Ya. Ya. Considere la tabla que aparece a la derecha, la cual resume los resultados de 395 giros de una ruleta en el Hotel y Casino Bellagio de Las Vegas. Y entonces las ruletas sabemos que tienen 38 ranuras y tienen el 0, el 00 y el 1 al 36. Ya. Entonces, la tabla me está diciendo que en esas ranuras, la frecuencia en que cayeron la pelotita, ¿verdad? Ya, entonces completa la tabla anterior y debo incluir la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Ya, esto lo voy a hacer... Es que lo iba a hacer en Excel, pero para que veamos cómo se sacan los, como numéricamente, y después lo lleno allá en Excel. Ya. Ya me dio la frecuencia y ahora quiero encontrar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en este caso, como en el anterior, voy a hacer un zoom. Como en el anterior, esto voy a tomar primero, tengo frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Entonces, este siempre va a ser igual, entonces tengo 40. Ahora, para hacer el siguiente que va abajo, voy a hacer 40 más el 43, y eso me va a dar 83. Y después hago la suma con el 44, y esto me da 127. Y así respectivamente, ¿sí? Lo voy a hacer igual en el Excel, pero para que tengan la idea de cómo se hace. La frecuencia relativa es cuando tomo estas frecuencias, la frecuencia absoluta, y la pongo sobre el total. Entonces sabemos que es 395. ¿Sí? Entonces, sería frecuencia relativa. Voy a poner 40 sobre 395. Y esto aproximado es como decir 40 sobre 400. Entonces aproximado 0.1. ¿Sí? Y ya, entonces lo voy a hacer en el Excel para que lo vean. Voy a hacer compartir. Ya. Entonces 40, sabemos que es 40 acá. 40 más 43 me da 83. 83 más 44, 127. Ya 186. 186 más 47 me da 233. Eso más 57 me da 290. 290 más 56 me da 346. Y eso más 49 me da 395. Entonces sabemos que está bien porque llegamos al total que nos habían dicho. ¿Sí? Ya. Frecuencia relativa, ya, como habíamos dicho antes, es 40 sobre el total, que sería aproximadamente 0.1. Ahora tomo 43 sobre 395, que aproximadamente es como decir 40 sobre 400. Entonces, como es un poquito más, le voy a poner aproximado 0.11. Si estoy yendo muy rápido, me avisan. O tú me avisas, Agustín. Ya, entonces en este caso tengo, de nuevo, tengo el 44 sobre 395. Entonces sería como aproximado, de nuevo, 0.11. Porque igual piensen que tengo 43 y 44, entonces como que es una diferencia muy chiquita, entonces por eso voy a poner como prácticamente lo mismo que puse para el 43, ¿sí? Ya, ahora tengo 59, es como decir 60 sobre 400, y ese aproximado es 0.15.
Si prefieren que lo haga como a mano, me pueden decir. O si entienden lo que estoy haciendo, me dicen. Ya, tengo 50, o sea, tengo 47, lo puedo aproximar como a 50 sobre 400. Y eso me daría 0.12. Bueno, la razón por la cual estoy haciendo como aproximado es porque es un número, por ejemplo, 57 sobre 395. Pero lo importante acá es que después, cuando tenga todas las frecuencias relativas, lo sume y que me dé 1. ¿Sí? Es como en el problema anterior cuando teníamos n sub i, que lo sumábamos y me daban el total. O sea, no, el 1. ¿Ya? Ya, 57 sobre 395, lo puedo aproximar 60 sobre 400 y eso me da 0.14. 56 sobre 395 me da parecido, porque de nuevo piensen aquí, tengo 57, 56, es una diferencia muy chiquita. Y ya, entonces 49 sobre 395 es como decir 50 sobre 400, y eso es 0.12. ¿Ya? Entonces, si yo sumo todo esto, me va a dar aproximadamente igual a 1. ¿Sí? Y es lo que yo quiero, para que todo tenga sentido. Y ahí sabemos que está bien estas frecuencias porque me da aproximadamente 1, me da como 0.99 algo. Eso. Entonces ya, frecuencia relativa acumulada, voy a tomar ahora lo acumulado, esto está acá, y lo voy a poner sobre 395, el total. Entonces, esto yo sé que es 0.1. Ya, entonces 83 sobre 395. De nuevo lo puedo aproximar, lo voy a hacer para que no tenga que escribir como la fracción, pero al final es lo mismo. La razón por la cual estoy haciendo esto en decimales para que sea más fácil para poner como un gráfico, ¿sí? Pero en realidad, si les piden poner como frecuencia relativa, frecuencia acumulada, lo pueden dejar como fracción. Ya, entonces esto es aproximadamente 0.21. 127 sobre 395, aproximadamente 0.32. Esto es 0.47. Y también se pueden dar cuenta que están yendo bien con esto porque está subiendo, ¿verdad? Porque es acumulada. Es la que está sumando. Entonces, 233 sobre 345, 95, es 0.59. Esta va a ser 0.73. Esta es 0.88. Y luego es 395 sobre 395, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces llegamos a lo que deberíamos haber llegado, que sería aquí al final 1. Eso. ¿Está más claro cómo se hace la tabla? O sea, la acumulada lo hacen como sumando así de esta forma. Y después tenemos relativa, que es la absoluta sobre total. Y después la relativa acumulada, que es la acumulada sobre el total. Eso. Ya. Bueno, la cosa es que ya, entonces, esa la teníamos que hacer la tabla. Y ahora nos están diciendo, pidiendo dibujar un histograma y un gráfico circular. Ya. El histograma lo iba a hacer en Excel, pero no me salió como quería. Entonces lo voy a compartir acá. Ya. Ya, el histograma va a ser este. El histograma, recuerden que es un tipo de gráfico de barra, pero que no tiene el espacio entre medio. O sea, recuerden que el de barra es como categorías y hay bastante espacio entre medio. El histograma es diferente porque tenemos, no hay espacio entre medio, como que tocan todo. Como pueden ver,
aquí hay una línea muy chiquita blanca, pero ignoren eso, ¿sí? Ya, entonces el histograma lo voy a hacer sobre la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta al final es lo que me están pidiendo, o sea, la frecuencia de lo que estaba en la tabla originalmente, como el número de cantidades que salía la pelotita entre, en este caso, 0, 0, entre 1 y 5, el 6 y el 10. Sí, lo voy a hacer zoom para que lo vean bien. ¿Sí? Entonces esa es la frecuencia. Y aquí tengo el histograma, cuántas veces ha salido eso, es la frecuencia de cuántas veces ha salido. ¿Ya? Y después también me piden que haga el gráfico circular. ¿Sí? El gráfico circular, recuerden que siempre es con porcentaje. Share. Entonces, tomé la frecuencia relativa. A ver. Síntesis del histograma, recuerden, yo hice la frecuencia absoluta y ahora voy a hacerlo con la relativa. ¿Ya? Al final es prácticamente, o sea, al final estoy tomando los mismos datos, simplemente que lo estoy dividiendo en el total. Y eso, entonces yo tomé el total, lo hice en porcentaje, porque recordamos que el circular siempre es con porcentaje, y me quedó esta tabla, o sea, este gráfico circular. Tengo los porcentajes de qué representan cada frecuencia que salió a cierto intervalo, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, si salió, en la tabla me decía, esperen, en la tabla salió que entre el 1 y el 5, los números 1 al 5 salió 43 veces. Entonces eso representado como frecuencia relativa es 0.11, entonces eso en porcentaje es 11%, y esto está acá, en lo que está en naranjo. ¿Sí? Eso. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que 16% es el amarillo, que fue el 11 al 15, y claramente podemos ver que hubo 15%, cayó en el 11 al 15 de la ruleta. ¿Hay preguntas? En estos casos hice el histograma y el circular porque me pidieron que haga eso, en la pregunta B. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas sobre cómo rellené la tabla? Aún no me sale el chat, no sé por qué. Uy, no sé qué Ya pasó. te dijo una persona que entendió. Así que, ya, 2, 3, listo. 4, Yay. Eso. ¿Hay dudas sobre la materia? ¿Sobre el tipo de variables o tipo de muestreo? Es que terminamos, chicos. Y eso. Pero hay dudas de cualquier pregunta, podemos volver si quieren. ya no sé, antes de que se vayan, yo había pensado quizás como dejarles, no sé, una pregunta para que ustedes la piensen. ¿Se acuerdan el ejercicio que vimos ese, el de hombres y mujeres, el tema de la diferencia del sueldo? Ahí como que de cierta forma no era tan como objetivo mostrarlo de esa forma porque se veía como muy grande la diferencia en comparación como a las barras. Entonces era como de hecho hasta chocante verlo así. Eh, si se fijan ahí en demasiada diferencia. Eh, pero, por ejemplo, quizá una pregunta para ustedes, como para que la piensen si quieren, no tiene mucho que ver con la materia. ¿En qué casos sí serviría y sí sería bueno representar las cosas así, pero
por ejemplo, como este tema con el eje desplazado, como que no empiece del 0. En este caso empieza del 500.000, quizás para que piensen ustedes en la casa, de que en qué situación se podría representar algo como con el eje desplazado que no parta del 0 y que no sea como imparcial, ¿sí? Que no quizás muestre alguna realidad que no es o cosas así, ¿sí? Quizás para que lo piensen. Sí, porque se me ocurrió nomás, pero por si le interesa. Sí, que al final no siempre está mal, solo que muchas veces es ocupado para acrecentar cosas que uno quiere que... sí, súper, por ejemplo. Eso también, por ejemplo, puede ser. Aunque depende, pues si es que uno quiere, por ejemplo, mostrar la diferencia como entre el sueldo mínimo, o sea, entre los sueldos de los porcentajes de la población, quizá el sueldo mínimo partir en 0, quizás sea ver muy chico. O sea, sea ver nada comparado con uno muy alto, pero cosas, por ejemplo, de ese estilo. Como que le den una vuelta igual es... Sí, mi punto es que no siempre está mal empezar como no desde el 0. Sí, eso, como para que se lo quede. Y eso, chiquillos, pregunten cosas de la materia. Nos tienen como por 20 minutos más para que pregunten lo que quieran. Ahí está. No sé por qué el chat no me salía, pero ya. Em, ¿Entienden, chicos, cómo es las variables, cómo funcionan? Definiciones que no entiendan. Quizás como un poquito de reflexión, lo que yo encuentro que es súper fácil como equivocarse en estas cosas es eso, de las subdivisiones de las variables. La variable como cualitativa pero ordinal, según yo, es como súper extraña. O sea, es como fácil confundirse. Ya, entonces, no sé cómo... Eso, Marcelo preguntó si es que podemos explicar las subdivisiones de las variables. No sé cómo lo hacemos, Nati. Em, bueno, o sea, si quieres lo explico yo. Dale. Ya. Así era. Ya, entonces tenemos primero las variables que son cuantitativas y cualitativas. Ya, la diferencia entre ellas es que cuantitativas tiene que ver con el valor numérico, cualitativas como de cualidad, como de, eh, o sea, no numérica. En este caso puede ser como lo habíamos dicho, aprobación, desaprobación, puede ser em, como colores, em, cosas de esa forma, como de cualidad, no es numérico. Ya, entonces, cuantitativa de número puede ser discreta y continua. Discreta es porque es cuando tienes un número fijo, es decir, eh, que no tiene como intervalos, un intervalo numérico. Por ejemplo, la pregunta de cantidad de hijos es una discreta porque no puedes tener un hijo y medio. ¿Sí? Tienes un hijo, no tienes hijos, tienes 3 hijos, 5, eso, es discreto. Y continua tiene que ver con que sea un número que puede tener como decimales, por ejemplo. Es decir, está en un intervalo de números reales. ¿Sí? Por ejemplo, el porcentaje puede ser 33 puntos, muchos números, y eso es ser continuo porque no es discreto. ¿Sí? Venlo de esa forma. Cualitativo tiene que ver, como les dije, como características. Entonces tienes el ordinal, que habíamos visto en una pregunta, que es como que hay un orden, ordinal, orden. Pero este orden, como que se puede ver, es que, mira, un ejemplo, cuando tenemos las notas, como de una prueba, tenemos el 1 hasta el 7, ¿verdad? Entonces, si tenemos el 1 que representa reprobado. Entonces, por eso hay como un orden, como que hay 1 al 7, hay un orden, el 1 al 7, y tienes el reprobado, no sé, el 4, que es como justo en el medio, y el aprobado, bueno, son todos los 4 a 7, pero como que se entiende, hay como un tipo de orden que estos números representan. Y aunque hay un número que
representa cierta cosa, al final la variable que se está tomando en cuenta es reprobado, aprobado y eso, ¿sí? Eso es como ordinal. Eso, por ejemplo, el ejemplo como clásico también de ese, que es súper parecido al que dijo la Nati, es, no sé, las notas como que ponen como en religión o formación valórica, lo que tengan en su colegio, como es el tema de insuficiente, suficiente, bien, muy bien. Son al final categorías, ¿no? Es como dar una cualidad a algo, pero igual hay un orden. O sea, el muy bien viene después del bien, como por... Y, espera, que Es que al final, según yo, si es que uno como que ve varios ejemplos, después se vuelve un poco más intuitivo. O sea, como que uno... O sea, uno tiene como una idea como interior de esto desde antes, según yo. Como que uno sabe que la temperatura es continua porque puede ser 34,2 grados, por ejemplo. Uno sabe que el tiempo va a ser continuo, uno sabe que, no sé, el número de perros va a ser discreto porque uno no puede tener un perro y medio, ¿sí? Como que uno igual como que esto puede que para ustedes sea como materia nueva en el sentido de que lo están viendo recién, pero uno como que lo sabía como interiormente de antes. mm, Continua y discreta junto con nominales y ordinales pertenece al mismo subconjunto. No. Eh, no, o sea, al final es primero uno define si es que es cualitativa o cuantitativa y después si es que es cuantitativa, si es que es discreta continua, si es que es cualitativa, si es que es ordinal o no sé cuál del otro. Nominal, creo. y al final es como tienes variables, tienes cualitativa y tienes cuantitativa. Uy, escribí muy mal, pero eso, cualitativa, cuantitativa, aquí tienes eh, la ordinal y la otra es nominal, ¿cómo se escribe? Nominal. Nominal. Ya, y aquí tienes discreta y continua. ¿Ya? Eso. Em, eh, eh, eh. Ya, bueno, y después la última que queda para definir es la nominal, que son valores como clases o categorías que no tienen ningún tipo de orden. Ujú. Sí, por ejemplo, no sé, color de pelo. No, no puedo ordenar colores, ¿sí? Cosas así. Exacto, eso. ¿Se entendió? ¿O está más claro? Ah, sí dijo. Ah, gracias. Em, ¿Hay más preguntas, dudas sobre la materia? Sí, muchas gracias. Eso, chiquillos, les aprovecho de recordar que cualquier duda que tengan siempre nos pueden mandar un mail a mí o a la Nati. Están nuestros mails en LabMat. Cualquier cosa, en verdad. Como les decía, estoy como todo el día en el computador o cerca del computador porque estamos en cuarentena, entonces responder igual es fácil. ¿La frecuencia relativa puede ser en porcentaje? Sí. Al final, de hecho, lo que habíamos como conversado en las ayudantías anteriores es que al final una fracción es como lo mismo que un porcentaje, lo mismo que todo. Entonces, sí, al final es ver como la división entre la frecuencia absoluta y el total, entonces uno lo puede representar como quiera. ¿Sí? Ahí en la tablita que la Nati había puesto el 0,1, el 0,11, eso podría haberlo perfectamente haber puesto 10%, 11% o en fracción también. Eso en general, por ejemplo, si uno va a hacer un gráfico de el circular o de torta, quizás convenga más hacerlo en porcentaje porque hay uno al tiro cacha después cómo ir graficando. Como que ayuda después a graficar. De nada.
Gracias a ustedes por participar, chicos. Sí. Y eso, si no tienen más dudas, estaríamos, pero pregunten, aprovechen. Y si se quedan con una duda, al mail. Y si es que alguno quiere comentar su idea de por qué a veces no empezar de cero puede ser, puede que no esté mal, también mándenme un mail. Si nadie más tiene duda, entonces estaríamos, yo creo. Eso, y no sé si han visto esos como memes de que